Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a los alumnos, docentes e integrantes de la comunidad que nos acompañan, miembros de la red universitaria y estudiantes de la región Centro-Occidente. Les agradecemos al estar presentes. Dentro del marco de las actividades de la sexta jornada de actualización en psicología, organizado junto a los representantes estudiantiles de la licenciatura, de cuartos, me permito agradecer a la maestra Carla Planter, al secretario académico, el doctor Antonio Ponce, y a nuestro director de división, el doctor Sergio Sánchez. Bienvenidos a todos los miembros de nuestra comunidad académica. Me permito recordarles brevemente la dinámica de los webinars, que tienen una duración aproximada de 45 minutos para poder dejar espacio a sus dudas y preguntas, que podrán hacer a través del chat de Zoom. Esto con el espacio de 15 minutos para responder a ellas. No olviden escribir presente en el chat de la reunión. Sin más que agregar, les reitero el agradecimiento por compartir este espacio de las jornadas con nosotros. Y presento a nuestro invitado del día de hoy, 19 de noviembre del 2020, al doctor Cristian Israel Huerta Solano, con la ponencia llamada Constructos de la Discapacidad, Falso Dilema y Eufemismos. Me permito presentarlo. Él es el doctor Cristian Israel Huerta Solano, licenciado en Psicología por la UDG, maestro de Psicología Educativa por la UDG, doctor en Psicología, egresado del programa del doctoral interinstitucional en la Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Diversos diplomados, competencias docentes en UDG, enseñanza multimedia, British Columbia, etc. Profesor de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador asociado adscrito al Departamento de Psicología Aplicada. Ponente nacional e internacional. Participando en el Congreso Internacional de Análisis de la Conducta en España, SAABEC. Congreso Internacional de Salud Mental, entre otros. Ponente TEDx, ponente y tallerista en Campus Party. Ponente y experto en Conectáctica UDG. Ha publicado y colaborado en diversos artículos científicos y capítulos de libros relacionados con la sordera, orientación psicopedagógica a personas con discapacidad, interconductismo y epistemología de la discapacidad y la inclusión. Autor del libro Sordera y Lectura, un análisis histórico e interconductual. Ha participado en diversos programas de radio, televisión y medios impresos. Ganador del premio Silvia Macotela, otorgado por la UNAM a las mejores tesis de psicología educativa a nivel nacional, esto en 2015. Investigador y desarrollador de una metodología de enseñanza de la lectura para sordos, bajo el modelo interconductual de Cantor, Rives y Varela. Investigador de la cultura sorda. Investigador sobre la epistemología y la ontología de la educación inclusiva y diversa sexual. Fue encargado de la Unidad de Educación Incluyente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, esto en la Universidad de Guadalajara. Secretario de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. Perfil ProSD nivel 4. Miembro y líder del cuerpo académico de la UDG CA 1077. Relativo a la educación inclusiva y diversidad psicosocial. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2020. Secretario de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud. Esto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y también por la invitación. Y bueno, pues si gustan, comenzamos, que creo que es importante aprovechar el tiempo que tenemos. Y me gustaría acompañar de mi exposición también una presentación, procuraré hacerla más a manera de charla, de manera que les pudiera también facilitar a ustedes la intervención que estamos llevando a cabo. Así que pues, comparto mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver ahí? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Sí se ve, doctor. Perfecto. Bueno, la ponencia yo la titulé Constructos de la Discapacidad, Falsos Dilemas y Eufemismos, que ahorita vamos a hablar de esto. Esto, de hecho, se deriva de un trabajo que se publicó el año pasado en la revista
de Educación Especial y Familia, que se publica en la Universidad de Tlaxcala. Y en este planteamos algunas situaciones muy particulares respecto al qué es y cómo se entiende actualmente la discapacidad. Y primero, bueno, yo haría esta pregunta, sí me gustaría hacer esto un poco interactivo, y al menos sí me gustaría que una persona de las que están ahorita conectadas me platicara o me dijera de manera sumamente breve qué entiende por discapacidad. Quien guste, una persona. Quien guste, ahí apoyarnos, contestar la pregunta. ¿Qué entiende, qué sabe, qué comprende o qué conoce sobre lo que es la discapacidad? ¿Quién me pudiera ayudar a contestar? Activando ahí su cámara y su micrófono, por favor. ¿Nadie? Antonio, por ejemplo. Diego. Pues pudiera ser a lo mejor como la limitación o la falta de alguna capacidad, ¿no? Bien. Que creo que es la definición que de manera más general conocemos. Sin embargo, es importante conocer que, digo, de manera muy general, lo mencionaré, existen o han existido ciertos modelos de la discapacidad que nos ayudan a entender varias cosas. El primero es el médico, que precisamente parte de las situaciones que menciona Diego, respecto al qué es la limitante, qué es la situación física, inclusive enfermedad, que tenemos de una persona con discapacidad, la otra que tiene que ver con el modelo asistencialista, bajo el cual nosotros estamos otorgando a las personas apoyos, ayudas, a partir de lo que creemos, precisamente del modelo médico, en el que las personas tienen una limitante o deficiencia. Y el otro sería el modelo social, que obviamente ampliaría un poquito más y que bajo es el modelo en el que actualmente estamos trabajando. Estos, sin embargo, son modelos, es decir, son formas de explicar la discapacidad. Sin embargo, hay algo que hay que criticar mucho a algunos de estos modelos. Primero, que mucha de la opinión o la opinión de las personas con discapacidad actualmente es omitida. O no sabemos o no les preguntamos qué está pasando con ellos realmente. Por otro lado, además de que su opinión es omitida, las personas con discapacidad muchas o pocas veces se les toma en cuenta, pero también no son representadas dentro de estas legislaciones, dentro de estas concepciones, ni se les pregunta cómo están siendo vistas. Además, también muchas de estas son vistas bajo un marco de etiquetas normativas, es decir, si el DSM dice que tal forma, si la CIE 10 dice de tal forma, si la CIF dice de tal forma, entonces se les empieza a identificar bajo esos estándares nada más. Y por otro lado, se les generan o se les dan etiquetas que usualmente generan nulas o bajas expectativas. Un ejemplo de esto pues sería las necesidades educativas especiales, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, varios puntos que hay que tener en cuenta es, primero, que independientemente de esto, la discapacidad a partir de los modelos que menciono, se conoce la concepción de esta a partir de la localización. Es decir, la persona está discapacitada en el cuerpo o en la mente o en la sociedad, es decir, siempre ubicamos un lugar donde podríamos encontrar la discapacidad. De manera más general, sobre todo en el modelo médico y partiendo obviamente de la concepción psicológica, existe una dualidad en la discapacidad, es decir, o está en la mente o está en el cuerpo, pero hay algo que falta, hay algo que está afectando el desempeño de la persona. Y usualmente bajo estos modelos también se acepta que hay un déficit que de alguna otra manera sí va a afectar el desempeño normal, entendiendo lo normal como aquello obviamente estandarizado, definido por una sociedad de manera consensuada. Y esto ha sido muy influido sobre todo por la psicología conductual, que sabemos, bueno, tiene un corte mecanicista en el que se ve esa concepción de la conducta, pero también, sobre todo desde la parte cognitiva, conductual, en el que se ve o se hace diferenciación entre mente y cuerpo. Y ya sería como la generalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que bajo esos estándares, pues hay o falta un consenso, ¿no? Respecto a qué sí es discapacidad desde lo médico, qué no es discapacidad desde lo psicológico. ¿Sí? Entonces, es importante considerarlo por ahí.
Aunado a esto, usualmente estos modelos vienen ligados a algo que en ocasiones pues no tenemos idea de dónde salió. Sin embargo, muchos de los conceptos que actualmente estamos utilizando surgieron en Reino Unido. Y en estos, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es el término de necesidades educativas especiales y va sumamente ligado al concepto de integración. Si bien es un modelo o es una forma de explicar la discapacidad que surge a partir del informe Warnock, aproximadamente en 1978, da cuenta precisamente de lo educativo o da cuenta de una necesidad y hace precisamente la denominación de especial, que también ahora utilizamos todavía en educación especial, y hace una amalgama ahí sobre lo que es la integración. Sin embargo, actualmente este término es un término caduco en muchos sentidos, aunque se sigue utilizando por la SEP y se sigue utilizando por muchas otras escuelas y se sigue utilizando por muchas otras instituciones. Sin embargo, se delimita en el caso de la persona, es decir, hablamos de una persona que tiene una necesidad, pero esa necesidad no es social, no es una necesidad ética, no es una necesidad médica, es una necesidad especial y educativa. Y eso ya hace una diferenciación de la persona de una manera muy particular. Y esto obviamente, si bien tuvo una buena intención en su momento, conllevó a la integración, es decir, a tener a las personas integradas ahí, como en un aula, en un salón de clase, en el que digo, ¿por qué no aceptas a un chico, no aceptas a una chica para que esté aquí en el aula? Y tú puedes decir, oye, yo sí la acepto, aquí está, pero la persona no participa, la persona solamente está en el aula y tampoco le podríamos exigir al profesor que lo haga, dado que parte del modelo solamente de educación especial y hasta ahí se queda. Por otro lado, surge también el término disability, que va ligado al que ya mencioné de integración. Y en este término de disability, que de hecho muchos autores nos piden que no lo traduzcamos, ellos sí hacen una diferenciación respecto a la necesidad educativa o a la NEP. Para ellos, desde este modelo, la disability hace referencia más bien a la limitante que tiene la persona, pero de manera social. Es decir, una cosa es tener una discapacidad como limitante y otra cosa es tener un disability. Y un disability está ligado al hecho de cómo la sociedad delimita a la persona. Es decir, el hecho de que tener una deficiencia física, el hecho de tener una deficiencia de algún otro tipo, un déficit desde estos modelos, no significa que esto te impida o tengas una discapacidad propiamente, dado que esto lo inmiscuye más bien la sociedad o los limitantes que tenga. Y ellos agregan este término, que es el término de impairment. El impairment para ellos sí es como una limitante, pero solo es física, como tal. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, me puede faltar una mano, tengo un impairment, o me puede faltar un brazo o una pierna, o no ver, ser una persona ciega, ser una persona sorda, pero eso no significa que yo tenga discapacidad. Solo tengo la limitante física, pero la discapacidad me la impone el entorno en el que yo estoy trabajando. Ellos, además, sugieren ya en años más recientes el uso del término barreras para el aprendizaje y la participación. En este término, literalmente, las barreras son impuestas por la sociedad para que participe, para que aprenda, para que se desempeñe. Pero, insisto, el hecho de que tenga un impairment no significa que tenga una barrera o una discapacidad, sino que el impairment solo indica la condición física de la persona, pero las barreras las ponemos todos los demás miembros y que participamos en la sociedad. También, recientemente, en la legislación de Reino Unido se agregó el término Long Lasting Health Conditions, que en estas podríamos encontrar, por ejemplo, el VIH, diabetes, hipertensión, cualquier otra condición de salud que puede ser remanente a lo largo de varios años, a lo largo de la vida de la persona, que sí, ojo, sí le genera una limitante, pero no precisamente le genera una discapacidad. Es decir, yo puedo tener un problema cardíaco a lo largo de mi vida, pero la discapacidad no me la da el problema cardíaco, sino me la dan los medios sociales a los que yo puedo acceder para tener esto. Y les queda muy claro este concepto. Y el último, disculpas ahí la escritura, es el término illness. Y ellos sí dejan claro, es una enfermedad y la enfermedad puede ser permanente o transitoria, entendiendo que no sobrepasa los 6 meses. Y aquí la enfermedad como
como tal se refiere única y exclusivamente a eso, a la enfermedad entendida como la tenemos. Es decir, aquí sí se hace una definición clara de la discapacidad desde lo social, un impairment desde lo físico, la barrera como algo impuesto por la sociedad, una condición de salud que puede ser a lo largo de la vida de la persona y una enfermedad que si sobrepasa ciertos meses, bueno, pues ya lo podremos catalogar aquí. Pero aquí, desde esta legislación, sí queda claro algo, que el término necesidades educativas especiales es un término que inició con todo esto, pero que no precisamente tendría que seguirse utilizando, dado que esto, al final de cuentas, lo único que generaría sería más la segregación que la inclusión de las personas. ¿Va? Hasta aquí esta parte. Aunado a esto, en Estados Unidos también tendríamos ahí una definición clara, que nosotros decimos, bueno, ¿cómo es más adecuado llamarles? Personas discapacitadas, disabled people, personas con algún impedimento, etcétera. Pero el término que actualmente nosotros utilizamos, que sería el de personas con discapacidad, viene de Estados Unidos. Y este término, pues, no llegó solito. Viene aunado a otro término que se llama disabilismo y otro que se llama ableísmo. Es decir, en Estados Unidos, por lo menos desde su legislación o su cultura, también queda claro aquello en que eres capaz o no eres capaz. Y por eso ellos comienzan a observar a estas personas como si eres capaz de incorporarte a la sociedad o no eres capaz, o si eres capaz de leer o no eres capaz de leer. Es decir, siempre asociaron o se ha asociado la discapacidad a la capacidad, pero de acuerdo a los estándares o normas que nos da la sociedad de hacer o no hacer. Inclusive, por ejemplo, el hecho de integrarte a una empresa, ojo, integrarte a una empresa implica el hecho de que la capacidad de hacer algo. Y esto surgió de una ley que se denominó ADA, en el que esto hablamos de personas con discapacidad, que esto inicialmente se hablaban de American People with Disabilities o American with Disabilities. Si bien es cierto, solo lo aplicaban a los norteamericanos, pronto este término se comenzó a utilizar. Ha habido muchas críticas respecto a todo esto, dado que en su legislación las personas con discapacidad en Estados Unidos pueden meter demandas, pueden ganar malos tratos ante un juez o ante un juzgado, pero aquí el problema ha sido en que sus afectaciones o sus disposiciones respecto al respeto de sus derechos, respecto a la inclusión, ha sido más afectada porque siguen ganando demandas, pero no se siguen respetando ni sus formas de vida, ni las formas en las que ellos se tienen que desempeñar de manera cotidiana en la sociedad. Otros de los términos que se utilizó, sobre todo a partir de los años 80, fue esta clasificación que dio la OMS, que sería la clasificación internacional de deficiencias, ojo, discapacidades y minusvalía. Como pueden observar desde el nombre, ya estamos hablando ahí de algo que por lo menos a estas alturas, pues nos resultaría bastante denigrante para muchos, ¿no? Y aquí, cuando se hace la diferencia entre enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía, que de hecho de aquí viene el famoso término que mucha gente sigue utilizando de minusválido, y tiene que ver precisamente con si la persona no puede, no es capaz, pero en términos sociales. Términos sociales, laborales, inclusive educativos. Esto trajo muchos problemas porque de hecho la OMS se vio inmiscuida casi toda esa década y todavía hasta parte de los 90s en un problema muy grande porque precisamente muchas asociaciones, muchas personas criticaban cómo era posible que una organización de esta índole promoviera este tipo de etiquetas o este tipo de estándares para clasificar a las personas, lo que llevó que más o menos alrededor del 2000-2001 surgiera la CIF, que sería la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y ya hacen una diferenciación muy clara respecto a qué nos referimos con esto. Ellos agregan la parte de funcionamiento, es decir, la funcionalidad de la persona, aunque hay muchos autores que critican que este funcionamiento va también en índole de lo que ellos consideran como normal, como normal de la persona, agregan la parte de discapacidad que se sigue preservando como aquella disminución en la capacidad de hacer algo y la salud.
que aquí ya agregan esta parte que durante los años 90 se trabajó en Inglaterra, respecto a diferenciar aquellos aspectos que puedo tener discapacidad, no problemas de salud o sí problemas de salud derivados de mi discapacidad, como portador de ella, porque se sigue aquí hablando de esa manera, y la dejan como muy clara. Posteriormente, en el 2018, la OMS ya define la discapacidad como un término general, que sí sigue las deficiencias, sí sigue las limitaciones, pero sobre todo los agrega a la parte de las limitaciones de actividad y restricciones de participación de las personas. Es decir, ya el modelo no se enfoca solo a la persona como, vamos, como algo o alguien que tiene la discapacidad todo el tiempo, sino acá ya se enfoca como aquella deficiencia limitante, pero que pone la sociedad para que esta persona participe y para que esta persona se desempeñe de manera regular, que sería más o menos en el punto en el que por lo menos la OMS nos deja. Aquí ya deja muy claro que la discapacidad no es un fenómeno de interacción, es decir, de la persona con la sociedad y la sociedad con las personas. Y dejan aquí claro, yo lo pongo, del cuerpo, que también es algo que, bueno, si en algún momento tienes oportunidades de investigar un poco más, actualmente la parte de cómo se considera el cuerpo respecto a la sociedad, desde estos modelos tiene críticas sociológicas muy buenas y muy impresionantes, dado que para muchas de estas personas, desde el modelo médico, desde el modelo psicológico, seguimos solo siendo cuerpos que pueden ser útiles o inútiles de acuerdo a lo que la sociedad nos pide. ¿Va? Hasta aquí espero que vayamos bien. Después de todo esto que yo les presenté, surge una pregunta. Que se fijan, aunque en un principio Diego nos mencionó, su compañero, solo una forma de ver la discapacidad. Actualmente hay muchas, de hecho yo puse las principales, pero si revisamos la literatura o si revisamos muchos de los diferentes autores, sobre todo de los aspectos sociológicos, nos vamos a dar cuenta que la discapacidad tiene muchas formas de ser concebida. Y eso lleva a preguntarnos si la discapacidad es un constructo o es un concepto. Y aquí sí me gustaría que me ayudara al menos una persona qué diferencias o qué entienden por constructo y qué entienden por concepto, lo que ustedes conozcan o sepan. Y sí me gustaría conocer la participación de alguno de ustedes. Así que quien guste o yo decido, ¿verdad? A ver, ¿quién nos podría apoyar por ahí? Antonio. Bueno, yo podría entender como constructo sería más bien lo que la sociedad ha creado en torno a la discapacidad y un concepto sería más bien sería su significado como tal, ¿no, doctor? Pues va más o menos por ahí. De acuerdo, por lo menos, el cómo se trabaja la ciencia, hay varias diferencias que hay que hacer. Primero, un constructo, sí, un constructo es un término que utilizamos o lo formulamos de manera deliberada. Es decir, yo lo creo por algo, lo creo de manera intencional, pero lo hago con un objetivo científico. Y usualmente, dado que no hay una aceptación consensuada, requiero de una medición o de una validación. Por ejemplo, nosotros vemos que hay muchas pruebas para conocer o para validar lo que es la inteligencia. Y podemos ver desde una escala Raven o un WIS, un WISE, un Stanford Binet, etcétera. Entonces, cada autor o cada persona que hace ese término de inteligencia necesita validarlo y medirlo para tener por lo menos una respuesta científica sobre qué está midiendo. Pero eso no significa que todos entiendan la inteligencia, en este caso, de la misma manera, dado que no hay aceptación consensuada, es decir, lo estoy construyendo para investigar algo. También es susceptible de ser observado y medido bajo los estándares del investigador. Ojo, por eso también en el caso de la psicología podemos observar que desde una postura nosotros identificamos los sentimientos, bueno,
la cognición, la percepción de una manera, desde otro enfoque de otra manera, o inclusive dentro del mismo enfoque, dentro del mismo paradigma, se entiende de diferentes maneras. Es decir, cada investigador pone sus estándares de acuerdo a su epistemología, de acuerdo a la ontología de lo que estamos observando, pero cada investigador pone eso. Además, requieren de operacionalización, es decir, hacer medible aquellos que en términos teóricos de entrada no lo sería. Y además son polisémicos. Los constructos significan diferentes cosas. Como ya lo mencioné, la percepción en psicología es conocida de una manera, aunque hay cierto estándar, pero desde lo gestal, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo interconductual, desde el constructivismo piagetano, desde el constructivismo vygotsiano. Es decir, tienen diferentes significados, pero estos constructos se hacen precisamente bajo este estándar del investigador. A diferencia de los conceptos, dado que un concepto parte de una abstracción general, tiene numerosas observaciones y está estandarizado, ya que lo investigué. Se usa usualmente para las ciencias sociales, aunque no de manera exclusiva. Sin embargo, aquí los conceptos, a diferencia de un constructo, tienen un uso unisémico, es decir, hay un lenguaje unificado. Aquí en China sabemos que es un átomo, aquí y en otra parte del mundo sabemos que es la luz, tiene un concepto científico bajo el que se explica y bajo el que se usa, y además hay un consenso. Esa sería la gran diferencia, que es algo que también en psicología sucede mucho. No hay consenso respecto a qué, inclusive cuando se nos pregunta, oye, ¿qué es la psicología? Híjole, yo no hablaría de psicología, yo hablaría de psicologías porque cada una tiene sus formas. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos algo. La discapacidad, de acuerdo a lo que yo les platiqué y esto que les acabo de explicar, ¿cómo lo podríamos entender más? ¿Como un constructo o como un concepto? ¿Cómo veríamos la discapacidad o de qué estamos hablando de manera particular? ¿Quién me puede ayudar? ¿O quién me puede, de acuerdo a esto que vimos, quién me pudiera comentar algo para hacer esto un poco más interactivo? Quien guste. ¿Mm? Por ahí veo una Vanessa García. Si nos pudiera con su opinión apoyar, o Jocelyn Saldívar, que también la veo conectada. ¿Cómo será más entendida la discapacidad? ¿Como un concepto o como un constructo? Bien, Vanessa. Yo creo que ahorita es más como un constructo, es como lo que nosotros pensamos que es, porque no hay mucha información sobre lo que es y las personas se crean su propia definición sobre la discapacidad, en mi opinión. Bien, sí, muchas se crean. De hecho, cuando iniciamos, Antonio nos dijo algo muy interesante, ¿no? Que la discapacidad pues se construye. Y sí es cierto, en investigaciones que nosotros hemos realizado aquí en el centro universitario y fuera de aunque parecería que hay consenso respecto a qué es, hay muchas construcciones alrededor de lo que sí es la discapacidad. Bueno, pues vamos a ver. La discapacidad, efectivamente, por lo menos desde un punto de vista, sería un constructo. ¿Y por qué? Bueno, ya vimos que hay diferentes acepciones. La pregunta sería, ¿cuál es mejor o cómo sería mejor estudiar la discapacidad? ¿Como un constructo o como un concepto? ¿Quién podría apoyarnos? Jocelyn, si está por ahí, la veo por aquí conectada, si nos podría apoyar, o alguien más, por favor. Me gustaría conocer su opinión. ¿Alguien por ahí? Veo también por ahí un Osiris Montserrat, una Marta Castillo, quien guste. Me gustaría conocer o saber qué piensan ustedes. Bueno, hola. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Pues yo considero que, mi nombre es Itzayana, perdón. Considero que sería mejor trabajarla o, bueno, entenderla más como un constructo, porque así pudiéramos identificar las características esenciales de cada persona y no como algo general o una simple etiqueta. Bien, está muy interesante lo que usted nos plantea.
Sin embargo, bueno, cuando hablamos de la discapacidad, como usted nos lo menciona, como un constructo, a veces muchas personas creen que como es polisémico, se entiende de muchas maneras, cada investigador le da el valor o lo operacionaliza de la manera que él cree más adecuado, se considera que quizás para muchos tendría menos valor científico. Sin embargo, ante esto nos encontramos en un falso dilema, es decir, ¿es mejor como constructo o es mejor como concepto? Entonces, creo que este es mejor o este es peor, como la clásica quali quanti, y ante esto nos encontramos ante un falso dilema. Y bueno, ¿qué es un dilema? Un dilema, cuando digo yo estoy en un dilema, sería que hay dos o más soluciones. Va, soluciones que sí nos llevan a eso. Pero una solución es excluyente y la otra, pues obviamente también. Pero solo una de estas soluciones es verdadera, es decir, solamente una nos lleva a lo que buscamos, nada más una. Y siempre se basan en un marco, en un sistema de validación. Siempre. No son que yo creo que sea mejor, yo creo que esta sea peor, yo creo que esta no me va, esta sí me va, no. Hay un sistema o hay un marco de validación bajo el que yo voy a trabajar y ese marco, ese sistema nos lleva a esa solución y la otra queda excluida. ¿Va? Es como, por ejemplo, valga el ejemplo, tampoco te voy a utilizar. Tienen dos novios y digo, ¿con cuál me quedo? ¿Con este que es morenito o este que es güero? No tiene nada que ver, es más de una opinión, es más de una creencia y no hay un marco, un sistema que diga cuál podría ser mejor en términos de qué, ni peor en términos de qué, sino que eso sería más de una creencia. Cuando estamos bajo un falso dilema, las soluciones son antagónicas, que es lo que ya le mencioné. Esta es peor. ¿Qué es mejor, quali o quanti? Son antagónicas. O sea, no es cierto que me ofrecen una misma solución, dado que lo quali va a una cosa, lo quanti va hacia otra. Entonces son soluciones diferentes, van hacia diferentes cosas. ¿Qué sabrá mejor? ¿Una pera o una manzana? Son antagónicas, no van hacia ahí. No tienen el mismo problema, se dirigen a diferentes cosas y aunque aparezcan, ojo, ser el mismo problema porque comparten elementos comunes, los marcos y los modelos referenciales van dirigidos hacia diferentes cosas. O sea, son distintos de lo que hablamos. Aquí al hablar de la discapacidad, si es mejor como un constructo, es mejor como concepto, nos encontramos hasta un falso dilema, porque desde el constructo se trabaja bajo un marco referencial, bajo un modelo tal cual, y desde la otra parte se dirige a otra situación totalmente distinta. Entonces, decir que es mejor o peor, nos encontramos ante esto, ante un falso dilema, literalmente. ¿Va? Y la pregunta sería, pues si es un dilema o un falso dilema, ya la contestamos. Nos encontramos ante un falso dilema, es decir, no es mejor ni como constructo, no es mejor como concepto. Todo va a depender del marco referencial o desde la forma en la que nosotros estamos concibiendo la discapacidad. ¿Va? Y lo que sí me gustaría que alguien, han estado muy participativos, si la discapacidad se entiende como un eufemismo, ¿alguien sabe qué es un eufemismo? ¿O por qué hablaríamos de la discapacidad o los conceptos de la discapacidad o constructos como eufemismos? ¿Alguien lo sabe por ahí que esté en el público? Los que no están aquí conectados, ¿no? Es como una forma de decirlo más bonito, ¿no? De una Exacto. manera menos grosera. Sí, es como por ejemplo cuando se empezó a legislar aquí en Jalisco, muchas gracias, Jocelyn, de que hay que ponerles a las mujeres que se dedican a tal o cual actividad, trabajadoras sexuales, o hay que decirles servidoras tal. Bueno, si les dices bonito, si utilizas una palabra menos ofensiva, o por ejemplo personas de la tercera edad, o adultos mayores, o sea, son eufemismos, son formas bonitas de decirlas. Aquí el problema es, como lo pongo aquí en el ejemplo, pues no es como le diga, no es como si le digo bonito o le digo más feo. El problema con esto es que seguimos utilizando eufemismos, pero el trato hacia estas personas siguen siendo deplorables, siguen siendo inadecuados. Es decir, yo puedo decir, es una persona con discapacidad auditiva, pero en las redes sociales
Y alguien puede decir, ay, es un ciego, ay, es una persona invidente, ay, y lo vamos a criticar porque está utilizando un término inadecuado. Sin embargo, no es tanto el término, sino es cómo estamos hablando y cómo estamos tratando a esta persona, dado que puede decirle muy bonito, pero llega al aula y no le presto atención, no es algo indispensable para mí brindarle los apoyos necesarios, y no me refiero de una manera asistencial, sino de manera que podamos acompañar. Entonces, sí hablaríamos, o por lo menos Ben sí nos habla de que todos estos términos tendríamos que tener cuidado, que no salgan en eufemismos, sino que también mejoren el trato hacia las personas y que mejoren las condiciones en las que se desempeñan. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Será necesario etiquetar a las personas o es necesario ponerles un nombre? ¿Quién cree que sí y quién cree que no? Una y una. ¿Quién nos apoya con eso? A ver, me gustaría conocer un poco su interacción. ¿Quién cree que sí es necesario etiquetar a las personas o ponerles un nombre? ¿Persona con discapacidad tal o persona con X? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? A ver, de los que están aquí participando, me gustaría conocer su opinión. Yo creo que a pesar de que no es importante no utilizar estas etiquetas para estigmatizar, también es importante pues como reconocer, ¿no? Porque es parte, a final de cuentas, de la identidad de la persona. No por el miedo a que, lo voy a decir mal o, es que es tabú. Creo que también se les debe de quitar como esa oportunidad, pues incluso de hasta llegar a crear comunidades entre personas con cierta discapacidad, ¿no? Entonces creo yo que a pesar de que no debe ser una categoría que debe ser utilizada para anteponerla al individuo, sí es importante, ¿no? Que se pueda nombrar lo que existe por cuestiones de identidad, ¿no? De la persona. Pero es mi opinión. Bien, muchas gracias, Andrea, Penélope. Bueno, vamos a ver. Bueno, hay quien dice que no. ¿Y no por qué? Porque primero, bajo ciertos estándares, generamos bajas expectativas en la persona, ¿no? Si llega un chico a mi aula y me dice, no, y se traigo a este niño con NE, o este niño con necesidades educativas especiales, pues ya entra, digo, ay, jole, como que es especial, como que es así, o con este niño ten mayores precauciones porque es un niño ciego. Y luego utilizamos de manera despectiva, ¿no? Él está cieguito, y aunque suene feo, pero híjole, yo ya generé ciertas expectativas o ciertas esperanzas de esta persona. También porque hacemos de las personas objetos y no portadoras de esto. Es decir, oye, yo tengo, pero no soy, que es como algo que nos decía Andrea, que hay quien criticaría eso, es decir, es identidad de la persona, de tal o cual cosa, si la convertimos en objetos y no como portadores nada más, ¿no? Y porque Andrea dijo algo que me pareció muy interesante respecto a que es necesario nombrar, pero muchas veces con todos estos conceptos que vimos ahorita de la discapacidad, no es claro a qué le asigno la etiqueta y no es claro qué digo de lo que es la persona. A veces cuando hablo es una persona enfermita, que utilizamos ese término despectivo, o es una persona discapacitada, que también lo utilizamos como término a veces de apoyo, pero despectivo, no nos queda claro qué estamos nombrando. Para muchas personas no es claro qué estamos diciendo. Y entonces para muchos precisamente el etiquetar lleva a este tipo de cosas y se le critica, ¿no? También en esos aspectos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Será necesario etiquetar o denominar? ¿Quién cree algo contrario? O sea, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién cree algo contrario? ¿Quién nos apoya ahí con esa pregunta? A ver, ¿hay quien guste? Pues yo en lo personal coincido con mi compañera Andrea de que es necesario no hacer invisible el problema. Creo que hasta por cuestiones como gubernamentales hay que hablar de los problemas que sí existen, de las necesidades que tienen y que pues se deberían de cubrir, vaya. Bien, muchas gracias. Pues vamos a ver. Sí, hay quien dice que sí. Sin embargo, dejando claras ciertas cosas. Primero, cuando yo etiqueto o cuando yo le pongo nombre a algo, nos tiene que quedar claro para nosotros como profesionales que es de uso exclusivo del ámbito médico
y que yo entiendo la discapacidad de acuerdo a los conceptos que di y constructos que mencioné, que son para uso exclusivo de ahí. ¿Y qué pasa? Cuando yo lo saco de ahí, ya no estoy utilizando un lenguaje técnico. Y en el ámbito médico y en cierta parte del ámbito psicológico o psiquiátrico, el lenguaje que uso es lenguaje técnico. Todos pueden hablar de depresión, pero no es lo mismo cómo entiende la depresión un médico, un psiquiatra, un neurólogo. Ellos lo hablan o lo entienden desde un lenguaje técnico, ¿va? Y eso nos tiene que quedar claro. Además, hay algo que pasa muchas veces con los términos que utilizamos, que cuando yo lo traslado a otros ámbitos, fuera de su contexto y su uso original, pierden el sentido, adquieren otro sentido. Y sucede con una palabra, ¿no? Como por ejemplo cuando se puso de moda el bullying. Bueno, todo el mundo era experto en bullying porque escuchaban la palabra de una manera común, entonces la descontextualizo, la saco de su uso original y ya no tiene ese sentido técnico. Pero también hay algo que tendríamos que quedar claro. Cuando utilizo estas etiquetas o estas denominaciones, es correcto desde el ámbito, si es médico, psiquiátrico, psicológico, porque es para uso entre los profesionales y tiene un uso meramente descriptivo. Ojo, meramente descriptivo. Entonces, pues tendría que quedar claro desde dónde hablo, para qué lo digo, y no pelearnos sobre qué es mejor o peor, sino dar cuenta del uso que estoy dando a las palabras y también cómo voy a estarme refiriendo a estos puntos. Reflexionemos un poco, ¿no? Sobre esto para ya concluir. Cuando iniciamos, pues yo les platiqué, ¿no? Que existen varios modelos de la discapacidad que nos ayudan a orientarnos, pero no precisamente nos dan luz sobre lo que más está pasando en esto. Además, también yo les platiqué que existen varios modelos, entre ellos el americano, el modelo británico, los modelos que ha propuesto la OMS, que son modelos más bien de descripción o denominación, y que habría que quedar claro que la discapacidad puede ser vista así como un constructo, dado que hay diferentes formas o acepciones, pero también puede ser vista desde un concepto, como lo podríamos ver desde el ámbito psiquiátrico, desde el ámbito médico, que es institucional, y esto nos meteríamos en otro rollo sumamente grande, pero desde ahí lo podemos observar. Y que cuando hablamos de qué es mejor, si como constructo, como concepto, entramos en un dilema, pero también en un falso dilema, ¿no? Porque si habláramos de la misma situación, nos quedaría claro. Pero aquí no podemos decir que es mejor o peor, dado que ambas se refieren a situaciones diferentes, a marcos referenciales distintos, y no tendrían comparación, dado que cada una alude a diferentes cosas. Lo que sí tendríamos que tener mucho cuidado es no utilizar todos estos términos como eufemismos. Alguien preguntaría, ¿cómo sería mejor decirle a la persona por su nombre? Sí, cuando yo voy a un restaurante, yo no pido que registren al gordo, al pelón, a la chaparra o al chaparro. Yo pido que registren a una persona por su nombre y cuando me llaman para ingresar al restaurante, me llaman por mi nombre. No me llaman con las etiquetas que yo observo o con las que yo supuestamente me puedo identificar. Entonces, tener mucho cuidado en cómo estamos utilizando estos términos y el trato que le damos a las personas. Y que las etiquetas sí son necesarias dentro del ámbito médico, dentro del ámbito psiquiátrico, dentro del ámbito neurológico, para comunicarnos entre profesionales. Para eso sí sirven, pero que las etiquetas sacadas fuera de ese contexto, a lo único que favorecen es precisamente a lo que ya mencionamos, a generar falsas expectativas en las personas, ciertas concepciones erróneas de quién es la persona y no observar a la persona por quien es totalmente, sino bajo una identidad que nosotros consideramos que es la manera más adecuada de verla. Hasta ahí quedamos. Chicas, chicos, asistentes, ¿están por aquí? ¿Sí? Sí, vamos bien. Perfecto. Todo perfecto, doctor. Perfecto. Sí, yo vería más bien ahí, pues a revisar epistemológicamente qué está sucediendo y yo lo refería como una reflexión final respecto a cómo estamos vigilando, cómo estamos utilizando los términos, bajo qué modelos, cómo estoy escribiendo una tesis, cómo estoy escribiendo un artículo. Y si a mí como investigador, como estudiante, como profesional, me queda claro cómo estoy utilizando las palabras y las cosas, vamos, aunque suene muy Foucault, respecto al cómo voy a desempeñarme en mi ámbito y en mi práctica cotidiana. Valdría la pena vigilar esto, ¿verdad? ¿Comentarios al respecto?
¿O alguna pregunta que quisieran hacer? Bueno, doctor, aquí tenemos una pregunta de Itzayana Valencia. Ella es, en el tema del uso de etiquetas despectivas, ¿cómo saber cuál es la forma correcta de nombrar las discapacidades? Si muchas veces cambian el concepto o las normas que se seguían para nombrar. Bueno, fíjese que es una pregunta muy interesante porque de hecho inclusive en la legislación mexicana, si uno la lee, tanto de los gobiernos anteriores como el de la 4T, hay una merequetengue ahí respecto al cómo uso los términos, que eso sería primero. Segunda, quien hace usualmente las leyes tampoco involucra a las personas con discapacidad y no les queda claro. Pero sí existen ciertas reglas que por lo menos nos ponen desde varios organismos, ¿no? Y actualmente, por lo menos en nuestro país, casi en la mayor parte de Latinoamérica, es consensuado el uso del término persona con discapacidad. Dado que la persona no es la discapacidad, no es la discapacidad, sino es, tiene algo, pero no es. Entonces, persona con discapacidad, el término correcto. En Inglaterra se usa el término disabled people o persona discapacitada y el término es correcto también porque desde esa concepción se entiende que la discapacidad no es de la persona o no es propia de, sino es una barrera que pone la sociedad. Entonces, por eso ahí sí queda muy claro. Ambos términos son correctos, pero tendríamos que ver desde qué contexto lo uso. Aquí en el contexto mexicano, latinoamericano, persona con discapacidad. Siempre que escriba un documento, ¿va? Siempre que escriba una comunicación entre profesionales. Inclusive yo puedo poner persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, en la comunicación con otros profesionales. Pero en el trato directo con la persona, lo más adecuado es llamarle por su nombre. Llamarle por su nombre. Eso es lo más adecuado. Por ahí han surgido otros términos que a lo mejor ustedes conocen, como por ejemplo personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes. Esos son términos que se le ocurrieron a la esposa de Vicente Fox, a Martita Sagún, ese de personas con capacidades diferentes. Es una ocurrencia de ella y de hecho muchas instituciones pidieron en su momento que la señora se retractara y hiciera público el hecho de que se retirara esa palabra, se retiraran esos términos, porque capacidades especiales pues todos tenemos, ¿no? O sea, yo puedo haber ganado la medalla al mejor corredor en el kinder, pero ninguno de ustedes la tienen, esa es mi capacidad especial. Entonces, es un término erróneo. Lo más adecuado, como les digo, persona con discapacidad en un documento, persona con discapacidad tal en un documento, pero al dirigirnos a la persona, lo más adecuado es su nombre, su nombre. Eso sería lo más adecuado. ¿Va? Y eso es como lo que yo tenía pensado decir en el aspecto en el que se debe de preservar la dignidad de la persona, Claro. primeramente, y decir más bien que lo que aporta, lo que hace a la sociedad es el verdadero valor de esta misma, del ser humano, y no sus necesidades o dificultades o lo que tenga. Y esta es la duda que yo tenía. ¿Cómo Muy se bien. podría inculcar a la sociedad el verdadero valor de preservar esta dignidad en las personas con discapacidad? Fíjese que también es algo muy relevante lo que usted menciona. En un trabajo que publicamos recientemente este año, el cual pueden revisar, de hecho en internet ya está publicado el artículo, y hablamos de la discapacidad desde un punto de vista socioconstruccionista. Es decir, cómo construimos alrededor de una persona ciertas ideas, ciertas creencias respecto a qué es o no, y la discapacidad o en sí la persona. ¿Y cómo se podría hacer? Primero, bueno, dejándonos claro, por ejemplo, como este espacio que nos dan, qué sí es y qué no es discapacidad. ¿Qué es discapacidad de lo que yo impongo? ¿Qué es discapacidad desde lo que dicen los médicos? ¿Qué es discapacidad desde la concepción social? Primero dejando claro esos términos, porque no todo lo que yo crea tiene que ser precisamente. Y segunda, apegándonos a algo que nos dice, me parece muy relevante, el índice de inclusión, que es un documento que tendría que ser de consulta general, por lo menos se trabaja mucho entre lo que buscamos el área. Y el índice de inclusión promueve tres cosas: el cambio de cultura, prácticas y política. Y lo ponen como si fuera un triángulo equilátero.
De manera que si yo lo voy rotando, queda igual. Es decir, si yo cambio la cultura como base, voy a cambiar las prácticas en una institución, pero también voy a hacer que mi institución cambie las políticas. Es decir, si yo empiezo a promover la inclusión de alumnos de la LGBT, va a llegar un momento en que alguien va a decir, oye, ¿por qué discriminas? Oye, ¿por qué haces esto? Y los mismos alumnos y los profesores pueden decir, cambie las prácticas. Y eso puede hacer que mi institución cambie las políticas y se le dé inclusión, se le dé apoyo, soporte a esta. Si yo lo muevo y queda abajo como el triángulo equilátero, la política, hay algo que respalda el cambio de prácticas y el cambio de cultura. Y si yo comienzo haciendo cosas tan simples como las prácticas de, oyes, yo tengo alumnos que son usuarios de silla de ruedas, oyes, deja un espacio suficiente en el salón. Es una práctica que yo estoy haciendo y eso puede hacer que mis alumnos en el aula cambien su manera o su cultura de ver la discapacidad o a los usuarios de silla de ruedas. Es decir, si yo voy moviendo estas partes, la cultura, las prácticas y la política, puedo ir moviendo más lo que hay en mi entorno y sobre todo cambiando esas concepciones, yo diría culturales, que tenemos respecto a lo que es. Y creo que en las juventudes actuales eso es mucho mejor visto y me parece muy relevante porque ahora todo, o sea, los más jóvenes tienden a incorporar esas cosas. Entonces, sería relevante, ¿no? Basarnos quizás en esto. Muy cierto. Y respecto a eso, Vanessa García pregunta que si cómo se llama el artículo publicado. Mire, el artículo de manera específica, ahorita le digo, porque tenemos por ahí el trabajo publicado, pero si le cambiamos, le digo exactamente cómo se llama. Mire, lo puede encontrar en la revista Educación y Desarrollo del Centro aquí Universitario de Ciencias de la Salud y el artículo se publicó en el número 54 y tiene el nombre de Modelo Social, Socioconstruccionismo y Discapacidad. Ahí es donde lo puede descargar y lo puede consultar, es gratuito y se va a dar, vamos, ese artículo sería una continuación de lo que platicamos. De hecho, ya tratamos ahí no solo de la discapacidad como algo unificado, sino también trabajamos ahí la discapacidad como una intersección, en el que una persona puede ser de LGBT, pero puede tener discapacidad sensorial, puede pertenecer a un pueblo originario, puede hablar, puede ser usuario o hablante de una lengua originaria y además sus padres son migrantes y ella vive en un contexto socioamericano. Entonces, digo, ya ahí hacemos como más mezcla de las cosas, porque realmente las personas no solo somos una cosa, las personas somos un montón de cosas y nuestras circunstancias actualmente ya demandan precisamente esta diversidad, no solamente en la cuestión funcional o física, sino también en la cuestión interactiva y ahí planteamos algunos aspectos que son relevantes o son interesantes de revisar. Y obviamente tener en claro que pues toda persona es un universo y hay que aceptar las diferencias porque todos somos diferentes a Así pesar es. de todo. Así es. La única situación unificada aquí es que todos somos diferentes, distintos. Esa es la única, claro, ¿no? Muy bien. Pues al parecer se acabaron las preguntas, doctor. Muy bien. Maestra Aurea, ¿quiere decir algo? Y pues antes que nada, agradecerte, doctor Israel, por la participación. A ti, al cuerpo académico, creo y expresábamos antes de tu ponencia que aquí en el Centro Universitario de Los Altos es muy importante el trabajar más en esta área, ¿no? Recientemente, apenas en este semestre, empezamos a ofertar la primera materia del plan de estudio del área especializante de educación especial, ¿no? Lo que creo que también pues abre un importante panorama porque ahora sí que dentro de unos 3, 4 semestres vamos a tener psicólogos, ¿sí? Que recibieron materias o una formación, ¿sí? Más avanzada en esta área.
¿no? Entonces, requerimos mucho de la formación, ya decías ahorita tú mucho de cómo culturalmente y dentro de lo que podemos hacer, pues se requieren cambios políticos, pero principalmente también como personas, ¿no? Como personas concientizar de el uso que hacemos nosotros del lenguaje, de los cuidados que tenemos nosotros en las palabras que utilizamos, cómo tratamos a las personas. Creo que eso que nos dejas es una herramienta muy interesante y también espero pues que sigamos colaborando. Hubo un poquito de problemas ahí con la transmisión, pero voy a poner el video a subirlo a YouTube para que los alumnos lo puedan revisar y de verdad que sería un gusto tenerte ya, ahora sí como dicen, en la nueva normalidad presencial. Cuando gustes, de hecho, pues ahí hay varios trabajos que sería quizás muy interesante compartir. Nosotros, como te mencionaba, hacemos trabajo, bueno, el cuerpo académico con los que trabajamos en áreas de diversidad sexual, discapacidad y también con pueblos originarios. Entonces, son las tres áreas que trabajamos y trabajamos precisamente esto en interseccionalidad. O sea, y también estamos procurando ya adherirnos al paradigma de la inclusión, pero ya no desde el punto de vista solamente de la educación especial o desde lo educativo, sino ya concibiendo la discapacidad, pero desde el punto de vista sociológico, que de hecho es a lo que nos estamos moviendo ya, por ejemplo, en otros países, y ya bajo la concepción también de la persona con la discapacidad, de la persona con la vivencia de lo LGBT en su vida cotidiana, con la vivencia de la persona. De hecho, ahí nosotros en un trabajo que vamos a publicar el año que entra, ya hablamos del rescate y de la genealogía de la persona, del rescate de su discurso para saber cómo entienden o cómo viven eso, porque para nosotros puede ser muy fácil decir, ay, sí, es persona con esto y yo me acerco y qué lindo y todo, ajá, pero tú no vives con eso. Tú no tienes ese discurso, tú apoyas, colaboras, tienes buenas intenciones, pero quien lo vive son ellos todos los días. Entonces, a quien sí tendríamos que preguntarles e empezarlos a incluir verdaderamente son a ellos, porque ellos creo que nos van a enseñar más cosas de las que nosotros sabemos respecto a todo esto, ¿no? Así es. De hecho, creo que vienen pues también cambios importantes, ¿no? Al menos en la licenciatura en psicología tenemos 5 años con el plan, ¿no? Que llamábamos nuevo, pero ahora pues la misma reglamento marca que cada 5 años busquemos hacer una reestructuración y desde el nombre de nuestro bloque especializante, que es educación especial, creo que se tendrían que gestar muchos cambios, ¿no? En los nombres de las materias. Era algo que pensábamos en una reunión con otros compañeros coordinadores y comentábamos que inclusive en el lenguaje con el que se diseñaron hace 5 años, tendríamos que caer en revisar nuestros programas de estas áreas y actualizarlos y enfocarlos más hacia la inclusión, ¿no? Así es. Porque al final en el mismo diseño de nuestro programa siguen sin efectuarse estos cambios que se han señalado, ¿no? Como importantes y que se han visto en hablar de utilizarlos para generar una cultura de inclusión entre todos. Así es. Sí, de hecho, bueno, aprovecho para hacer la invitación y el comercial. Nosotros, a partir del día 30 de noviembre, tenemos una jornada aquí en el Centro Universitario respecto a la conmemoración del Día Mundial Internacional de la Discapacidad. Y precisamente me toca a mí abrir con una conferencia que titulamos ¿Por qué la educación especial no es inclusión? Y entonces ahí hacemos una diferenciación clara desde lo epistemológico, ontológico, deontológico, ético, de por qué la educación especial lo último que promueve es la inclusión. Sí, es lo último que promueve. Y entonces sí hacemos una diferenciación clara de por qué empezar a dejar este paradigma que ha hecho bien a muchas personas, pero otras les ha generado precisamente esta situación de rezago educativo, de rezago social, de una estigmatización, no solo social, sino personal. Entonces sí dejamos claro esos puntos y bueno, para nosotros es un punto de partida muy importante porque sí delimita mucho esa parte y lo que tú mencionas de las materias es algo que también ya se ha estado planteando por acá con nosotros y bueno, si ahí nos invitan a colaborar, nosotros ya tenemos por ahí una propuesta y sería un enorme gusto.
Claro, sí, de hecho, pues es una colaboración de toda la red y es también una buena oportunidad compartir con los alumnos para precisamente ir concientizando y cuando se efectúen estos cambios, ¿sí? Que sean de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a todas y a todos por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a todos y vamos a subirla en breves minutos, ¿sí? La subo a YouTube. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias y buen día.